El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Tercera clase de oración. Qué importante aprender a orar. Decía Charles Finney que hay dos formas de conocer cuando un alma se ha convertido a Cristo. La primera de ellas es cuando la persona empieza a orar. Es una de las razones que Charles Finney decía por la cual alguien se convertía a Jesús. La segunda razón que Charles Finney decía que una persona se convertía a Jesús era cuando daba diezmos. Bueno, usted puede averiguarlo. Pero creo que cuando una persona recibe a Jesús, su alma empieza a anhelar a Jesús. Y cuando su alma empieza a anhelar a Jesús, usted empieza a orar. Empieza a orar en su cama, en su casa, en su baño, en su cocina. Y se empieza a desarrollar un deseo profundo por estar con Jesús por medio de la oración. Ahora bien, cuando usted aprende a orar, aprende que hay razones por las cuales hacerlo. No oramos sencillamente para hacer algo o como disciplina evangélica. Oramos porque hay un propósito al hacerlo. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, aún sabiéndolo, iba a orar. Según lo que yo leo en mi Biblia, Jesús oía al Padre cuando oraba, de manera que podía hacer en el día los milagros precisos. Jesús nunca hizo nada que no le dijera el Padre que hiciera por medio de la oración. Y una muestra de esa clara fue cuando sanó Pedro y Juan aquel cojo de la Hermosa, ¿se acuerda? Pues Jesús había pasado por esa iglesia al menos 4 o 5 veces y vio por lo menos 4 veces a este cojo en la Hermosa. Nunca lo sanó, jamás lo sanó. Ese cojo era para Pedro y Juan. Y sin duda alguna esta precisión en lo que Jesús hacía venía de su vida de oración. Si hay algo que debemos aprender a hacer es a orar, pero con razones precisas. Es decir, debemos orar por algunas razones. Le voy a dar algunas en esta noche. La primera de ellas, para mi opinión, es orar por la salvación del perdido. Créame que el Evangelio cambia no es nada sin la oración. Absolutamente nada. No importa cuánto usted y yo sepamos predicar, bailar y actuar, sin la oración jamás el cielo se abrirá sobre nosotros y jamás podremos hacer el impacto necesario en todas las personas que reciben a Jesús en Valencia, en Caracas y en todo el país. Entonces, Dios necesita que usted y yo oremos por el perdido. Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a ver lo primero, o entender lo primero. ¿Lo consiguió? Verso 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. La muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró la muerte? También por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a entender lo que dice el escritor de 1 Corintios, Pablo. Dice, vamos a entender que la muerte entró por un hombre. Su nombre era Adán. Adán pecó, la muerte entró, el pecado empezó a venir a toda la humanidad. Y le explico por qué ahora su vida es de 70, 80 años en el Salmo 91. Y es sencillo, el pecado ha deteriorado la humanidad. Cuando el pecado ha deteriorado la humanidad, vamos a tener enfermedades que nunca, jamás oímos. Chikungunya, dengue, etcétera, etcétera. Más enfermedades van a empezar a salir, quiero que sepa. Y el mundo va a tender a empeorar en todos los aspectos, que es entonces lo que tenemos que entender en este verso. La muerte entró por Adán, el primero. Ahora Adán, el último o el postrero, es el hombre que resucita de entre los muertos. ¿Conoce su nombre? ¿Cómo se llama?
Jesús. Entonces, el escritor dice: por así como Adán todos mueren, en Adán todos mueren, no hay uno que viva, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. ¿Quién decide en dónde vive? Usted lo decide. Si usted vive en el nivel de Adán el primero, o si usted orando pasa a la imagen del último o postrero Adán, que se llama Jesús. Esa es una decisión que usted y yo tomamos y que obviamente el mundo tendrá que tomar. Déjenme explicarle que cuando salimos a predicar a Jesús, salimos a bendecir a la gente, porque la tierra está maldita. Usted no tiene que hacer nada para ser maldito. ¿Sabe qué tiene que hacer para ser maldito? Nada. La maldición está sobre el país. La maldición está sobre la tierra por causa de un hombre, Adán, el primero. El postrer Adán levanta la maldición. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe. Es decir, cuando usted y yo salimos a un evangelismo nacional como el del último 18 de octubre y logramos 2,5 millones de personas, la gente no entiende que estamos bendiciendo al país, estamos bajando los niveles de maldad en nuestro país, pero aún más estamos trayendo el reino de Dios a la tierra, y eso lo estamos haciendo en cada evangelización nacional. Eso indica entonces que la primera cosa para levantar la maldición de la tierra se llama salvación. La salvación viene por el perdón de pecados. Es el primer paso en el plan de redención para la humanidad. Diga conmigo: Dios tiene un plan con mi redención, con la de mi familia y con la de mi país. Es bien importante que lo entienda. Dios empieza con un hombre, luego pasa a su familia y eventualmente invade su país. Dios ha salvado naciones enteras, y pretendo con el Evangelio Cambia que esta sea la primera nación salva por medio de la predicación y la fe. Y yo creo eso absolutamente. Ahora vamos a entender otra cosa en este momento de oración. El hombre no solo se salva para él. Usted no solamente se salva para irse al cielo, usted se salva para hacer un propósito en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Dios lo vio por la calle, usted no lo conocía. Se le presenta el Evangelio Cambia. Usted recibe a Jesús en el Evangelio Cambia. Es salvo. Hasta ahí vamos bien. Lo que no sabe la gente es por qué se salvó. ¿Se salvó solamente para ir al cielo? ¿Se salvó solamente para no ir al infierno? ¿O se salvó por un propósito más grande que él? Eso es una decisión que tenemos que tomar ahora. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa que se salva solamente para no ir al infierno, eso es lo que pasa en la gente que después de salva nunca predican a Jesús. Si la gente se salva para ir al cielo, se les olvida que hay otros que van caminando al infierno. Entonces, ¿dónde queda mi vida cuando soy salvo y entiendo que fui salvo para un propósito? Debe quedar en la responsabilidad de predicar a Jesús una vez que ya yo lo recibí. O sea, me paso de las tinieblas a su luz admirable. Cuando eso ocurre, usted se convierte en un agente de cambio activo en el reino de Dios. Y por supuesto, si usted es un agente activo del reino de Dios, debe aprender a orar. Yo dije debe orar. Entre sus funciones cristianas de creyente debe ser y debe aparecer en su libreta orar por el que no ha recibido a Jesús. Es la única manera que tenemos de seguir multiplicando, de seguir influyendo y de traer muchos más a los pies de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Orando. Usted va a ver que en el 2015 vamos a usar una nueva estrategia para evangelizar este país, y los más de 100,000 voluntarios se van a convertir en un punto en 100,000 intercesores que abren el cielo para que 2, 3 o 5 millones de venezolanos el próximo año reciban a Jesús en un solo día. Amén. Le voy a decir algo: si usted no ha salido a predicar a Jesús, usted no va a ser feliz. Porque
La realización y felicidad de un individuo depende de hacer la voluntad de Dios en la tierra. O sea, no hay otra cosa que yo pudiera aquí venir hoy a mentirle, a decirle a usted que hay otras maneras de realizarse en la vida. No existe otra manera de realizarse en la vida. Solamente haciendo la voluntad y el propósito de Dios en la tierra, yo me realizo y soy feliz. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Ahora, hay que entender que cuando yo recibo a Jesús en un altar, alguien oró por mí. Alguien oró por mí. El día que yo estuve en un altar recibiendo a Jesús, mi abuelita había orado por mí. Y ahí estaba yo en ese altar llorando a los 6 años en la primera iglesia bautista de Guanare, recibiendo a Jesús, porque una señora mayor oró y yo pasé a recibir a Jesús. Siempre somos el resultado de la oración de alguien. Y si soy el resultado de la oración de alguien, seré tan egoísta luego de ser salvo que yo no puedo orar por otro para que sea salvo. Qué triste. Si alguien oró por mí para yo ser salvo, llámese abuela, llámese mamá, llámese tío o hermano, fui salvo porque alguien me predicó a Jesús. Después que fui salvo, no oré por nadie nunca más. Y soy ahora un evangélico que rellena una iglesia, no le predica a nadie, se sienta en sillas, no ora por nadie. No es justo. Diga conmigo, no es justo. Ok. Si alguien se salva es para que siga orando y otra gente se siga salvando y se siga completando el plan de redención en la calle. El plan de redención no se va a hacer en la iglesia, se va a hacer en la calle. Y si usted no entiende eso, yo no vine a Caracas a abrir una iglesia más. No, nunca lo haría. Vine a Caracas a abrir una iglesia especial, una iglesia de gente responsable, que son capaces de estar donde Dios les requiere, a la hora que Dios les requiere. Si es en el bulevar o es en el restaurante o es en el autobús o en el metro, como una autoridad me llamó y me dijo: tienes que atender a tu gente del metro, porque a las 7 de la mañana estaban ahí, a las 9 de la mañana de la noche seguían ahí. Y es un fastidio. Esa gente quiere sacar a uno de su religión. Pues déjeme decirle, esa es la gente con que quiero contar en Caracas. Amén. Dice mi Biblia en 1 Corintios 15 que hay una segunda cosa que usted y yo debemos hacer. Verso 49. Todos ustedes se parecen a Adán el primero. Todos. Si no Adán a Eva. Pero hay un propósito mayor. Y está en el verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, diga conmigo, también la imagen del celestial. ¿Cuántos van a ser Jesús caminando en la calle? ¿Cuántos Jesuses van a mostrarse a Caracas? Jesús dijo: el que se une a mí, un espíritu es conmigo. Así que la gente quiere ver a Adán el primero, pero cuando usted habla quieren oír a Adán el postrero. La revolución de Jesús consiste en esto: en que los Jesuses que caminan por la calle no sean la imagen del primero, sino la imagen del postrero o último. Ese es el que yo quiero que vean en mí. Y ese es Jesús. Y usted dirá: pero ¿cómo hacerlo? Aquí está claro. Si ya trajimos la terrenal, dice que tenemos la capacidad para traer la celestial. Diga conmigo: yo me voy a parecer a Jesús. Claro, esta revolución es de Él, no es mía. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo empiezo a parecerme a Jesús? Lo primero, orando obviamente. Recuerde que la transfiguración de Jesús se halla en la Biblia, en el capítulo 9. Jesús empieza a orar y todo el que ora se transfigura, cambia.
Usted nunca va a ver cosas, bueno, puede ser que las vea, comiendo arepa, espagueti y caraota. Va a requerir algunas veces que usted ore. Y mientras oraba, Jesús se transfiguró. Digo, se convirtió de un ser, de un Adán, de una clase visible, a una clase de Adán invisible. Cuando alcanzó ese nivel, Moisés y Elías se acercaron a Jesús. Le dijeron, bueno, no sé qué le dijeron. El asunto es que al terminar aquella tertulia, los tres, Pedro, Juan y Jacobo, le dicen: Señor, creo que debemos hacer 3 enramadas y quedarnos aquí vivir para siempre. Eso siempre es lo que ocurre cuando Dios se mueve en una iglesia. Cuando Dios se mueve en una iglesia, a usted le provoca no irse, le provoca hacer una enramada, 1000 enramadas, y quedarnos aquí en la presencia de Jesús hasta que Él venga otra vez. Eso no es nuevo. El asunto es que las transfiguraciones logran o quieren lograr algo importante en usted. ¿Qué quieren hacer? Restaurar al hombre como el representante de Dios en la tierra. Usted representa a Dios en la tierra. Yo dije, usted representa a Dios en la tierra. Ya Dios no cuenta con ángeles. 1/3 de los ángeles del cielo cayeron en el infierno. Así que nadie va a hablar de Jesús más que usted y yo. Por eso somos la imagen de Jesús en la tierra. Y con esta manifestación, entonces nos hacemos representantes de Él en este lugar. Número 2, restaurar al hombre en su posición de gobierno en la tierra. Si usted va a Génesis capítulo 1, se dará cuenta la orden que Dios le da a Adán el primero. Le dice: sojuzgad y señoread la tierra. Esa orden trae consigo una autoridad. El que no sabe llevar esa autoridad, orando, la va a desvirtuar y tergiversar en su casa, en su trabajo, en su compañía o en la iglesia. Quieren gobernar a otros por medio de Adán el primero. Eso se llama tiranía. No se llama diferente, anótelo. Tiranía, cuando alguien trata de gobernar a otro por la fuerza del primer Adán. Inteligencia, astucia e influencia negativa. Usted va a terminar siendo manipulado por alguien. Ahora, esa no es la visión del cielo sobre usted, sino que usted debe recuperar su posición de gobierno en la tierra. Y esa posición de gobierno en la tierra solamente, óigame esto, se recupera por medio de la oración, porque es la oración la que eleva su nivel de hijo de Dios a sentarse en las alturas con Jesús. No hay otra cosa que pueda hacerlo. Y yo le digo una cosa, iglesia de Caracas: si ustedes no oran, no podremos tener una influencia en esta ciudad como la que queremos. Es indispensable que el culto de oración son los martes. Los martes, bien. Dentro de poco los martes deben convertirse en los cultos más asistidos que los jueves y que los viernes. Si el culto del martes es tan poderoso que hay una asistencia superior que el miércoles y que el viernes, es sin lugar a dudas las columnas de esta iglesia. Es la gente con que finalmente yo cuento para que una iglesia se establezca y sea estable. Diga conmigo: estable. Le voy a decir otra cosa: la gente que viene a orar va a mostrar más estabilidad que la que no lo hace. Aprenda eso. Va a ser estable la gente que viene a orar los martes, y a su vez le transfieren la estabilidad a la iglesia. Si tenemos un culto de oración nutrido, poderoso, vamos a tener una iglesia nutrida y poderosa. ¿Alguien dice amén a eso? El que ora hace puentes. Repito, el que ora tira puentes, sin saber que al orar hago muros. Ya le voy a explicar. Cuando alguien viene a la iglesia a orar, lo primero que hace es tirar un puente entre Dios y el mundo. ¿Oye lo que dije? Entre Dios y el mundo. Eso es aquí.
Se tira un puente entre Dios y el mundo. Pero ¿qué hace a su alrededor? Un muro de oración. Cuando usted levanta un muro de oración a su alrededor, el diablo no podrá tocarlo. Pero cuando usted tira un puente entre Dios y esa petición, entonces usted va a permitir algo. Tendríamos que recordar lo que ocurría cuando en aquellos tiempos abordaba un barco a otro. Se acercaban, se pegaban, y cuando eso ocurría tiraban un puente al otro barco. Había una invasión de un barco a otro. Los más fuertes prevalecían. Eso ocurre cuando oramos en la iglesia. Tiramos puentes entre nosotros hacia el cielo y podemos abordar circunstancias, problemas y situaciones de una manera muy eficiente. El que viene a orar siempre hará puentes y levantará muros. Cuando tú intercedes, oiga esto, cuando usted ora por la salvación de alguien y ese alguien pasa al frente, no termina ahí. Ahí empieza el propósito de Dios en esa persona. Es decir, el trabajo no fue finalizado, el trabajo ha comenzado. Cuando una persona viene a Jesús, entonces alguien oró por ella. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Ahora, la posición más alta, más noble que puede tener alguien en el reino es la posición del que ora. No hay otra mayor posición. Le explico. El que ora, ora desde las alturas hacia abajo. Tal vez eso no se lo voy a explicar hoy. Seguimos viéndolo en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Ahora, toda persona que recibe a Jesús también recibe la responsabilidad de pararse entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, a favor del propósito eterno de Dios para nosotros. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe a Jesús en la calle y empieza a venir a la iglesia? Debe pararse entre la vida y la muerte. ¿Oye lo que estoy diciéndole? Entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, porque el que recibe a Jesús pasa de muerte a vida, y el que recibe a Jesús es trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó. Es decir, una persona que empieza a orar, empieza a hacer un traslado espiritual, no solamente en su propia vida, sino en la vida de los que le rodean. ¿Entienda lo que le estoy diciendo? Usted empieza a orar, su familia es la primera afectada. Usted se para en el medio de su casa, y cuando se para en el medio de su casa, usted es el dedo de Dios en la sala. Su dedo en la sala. Usted ora a Dios. ¿Qué está trayendo a su casa? La vida del cielo. Los demonios no soportan esta cosa. Es el dedo de Dios en medio de su sala. Y en medio de su sala, aunque todas las luces estén apagadas, su sala brilla, porque hay alguien que está trayendo la vida del cielo a la tierra, la luz del cielo a la tierra. Usted va a lograr una victoria. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a menos que levantemos una oración fuerte en este lugar, digo, una intercesión fuerte, con 1000 intercesores o 1000 personas orando, no vamos a tener esta influencia sobre la ciudad. ¿Qué tan importante es orar por los perdidos? No se imagina que
que cuando usted y yo salimos a la calle, lo que sale sobre usted es lo que viene de la iglesia. Es decir, usted sale de este lugar a predicar a Jesús, y solamente con la influencia de Jesús sobre usted, usted podrá afectar a las masas y a las multitudes allá abajo. Entonces, le voy a dar un buen consejo, iglesia en Caracas: no salgan de este lugar sin orar. No salgan de este lugar sin renunciar al egoísmo. No salgan de este lugar sin saber que Dios está sobre ustedes. Es lo que tengo que decirle. Quiero que hoy en este lugar oremos, y vamos a orar por esta ciudad. Póngase de pie. Vamos a orar por este país. Vamos a orar, porque aunque usted no lo sepa, somos la influencia de Dios sobre esta ciudad. Tal vez usted todavía no lo sabe, pero eso es lo que está pasando ahora mismo en este sitio. Así que puede levantar sus manos en esta tarde. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, como está escrito, nadie lleva para sí esta gloria, sino solo el que es llamado por ti, Señor. Señor, yo pido que el cielo se abra sobre Caracas. Yo pido, Señor, que en esta iglesia haya hombres y mujeres tan comprometidos contigo, Señor, que puedan llorar y orar por el perdido, por el joven, por la familia, por aquel hombre y mujer, Señor, que en cualquier comunidad de este país necesita urgentemente una intervención del cielo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Venga tu reino a este lugar. Venga tu reino a este lugar. Venga tu reino a este lugar. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así mismo en Caracas, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús, que todo espíritu de muerte en esta ciudad se vaya, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro en tu nombre ahora, pidiendo, Señor, que mientras estoy orando, hombres y mujeres en esta iglesia, en esta ciudad, sean bautizados con un espíritu de oración y súplica. Señor, al mismo tiempo te ruego, dame gente, Señor, en esta iglesia. Dame gente en esta iglesia que aprendan a orar, Señor, por el perdido. Dame gente en esta iglesia que aprendan a llorar por el perdido. Dame gente en esta iglesia, Señor, que puedan traer tu luz y tu salvación a este lugar. Mientras lo haces, prodigios, señales y milagros son hechas por medio de sus manos. Señor mío, te rogamos ahora, Señor, que venga tu Santo Espíritu a esta ciudad. Jesús, camina por las calles, por las plazas, por las casas, por el metro, Señor, por todo lugar, mi buen Jesús. Invade esta ciudad con tu reino. Invade esta ciudad con tu amor. Invade esta ciudad, Señor, con cada uno de estos hombres y mujeres que no saben hacer otra cosa que hablar de ti, Señor Jesús. Que no saben orar otra cosa que no sea el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Señor, dame gente en esta ciudad que puedan ir a todo sitio, que no haya un lugar que no invada con el glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, danos líderes llenos de tu Santo Espíritu en esta iglesia. Danos hombres y mujeres que te amen, Señor Jesús, que sirvan al pueblo con toda entrega, devoción y cariño. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los corazones en esta iglesia sean alineados a ti. Que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad así en el cielo como en Caracas. Señor, te pido que bautices esta iglesia. Eso es, vamos, levante su mano. Bautiza esta iglesia, Señor. Bautízala en un espíritu de oración y de súplica por el perdido.
Bautízalos, Señor, bautízalos, bautízalos. Con un espíritu de oración y de súplica tan poderoso, tan grande, que descienda por este edificio, Señor, por todo este bulevar. Señor, bautízales, bautízales, bautízales con fuego desde el cielo. Eso es, bautízales con fuego desde el cielo, Señor. Dales pasión, dales pasión, dales pasión, dales pasión. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Eso es. Vamos, ore, 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 ore. Eso es. Vamos, quiero que ore, quiero oírle aquí. Ore al cielo, ore al cielo, ore al cielo, ore al cielo, ore al cielo. Oh, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Eso es. Oh, Jesús. Que lo oiga el cielo. Que lo oiga Caracas. Y lo que aten en la tierra será atado desde el cielo. Lo que aten desde el cielo será atado desde la tierra. Oh, Jesús, 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 Jesús. Espíritu de Dios, ven sobre esta ciudad, Señor. Ven sobre esta ciudad, Espíritu Santo. Ven sobre esta ciudad, Espíritu de Dios. Ven sobre esta ciudad, Espíritu de Dios. Ven sobre esta ciudad, Espíritu de Dios. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Alce su voz en este lugar. Alce su voz en este lugar. Aleluya. Oh, Jesús. Señor, y tu mano sea extendida sobre esta iglesia. Abre tu mano, Señor, sobre esta iglesia. Abre tu mano sobre este país, Señor. Abre tu mano, Señor, sobre hombres y mujeres. Que no vamos a detenernos hasta ver esta nación de rodillas ante ti, Jesús. Desde aquí, desde Caracas, desde la capital de este país, Señor, desde el lugar de influencia, te pedimos, Señor, ven y sálvanos. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos, Señor. Ven y ayúdanos, Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.